Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de propagación Flood en Warhammer 40k capítulo 18 al 19. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 18, Las Fauces, día 16, Marea Continua. Estaba más que satisfecho con los resultados obtenidos hasta el momento tras la invasión del pecio espacial orco. No solo estaba tan lleno de tecnologías extrañas y raras como esperaba, sino que los propios orcos eran una mina de oro genética. Por lo que podía ver, los orcos tendían a fijar su genética. Un garrapato iba a ser un garrapato, independientemente de las fuerzas externas. Lo mismo ocurría con un Snodling o un Gretchin. Los orcos, los Nopzi, presumiblemente, el caudillo, no eran en realidad diferentes cepas de orcos, sino la misma unidad orcoide en diversas etapas de crecimiento y poder. Sin embargo, todos provenían de la misma fuente: esporas orcas. Fue bastante interesante, una vez que dedicó a algunos orcos infectados a producir tantas esporas del Flood como pudieron, ver cómo sus esporas invadían el moho que cubría las paredes, algunas incluso con orcoides parcialmente desarrollados. Las esporas orcas, a pesar de su increíble capacidad para enraizar y propagarse sin cesar, no eran tan buenas en lo que esencialmente era un combate a nivel de esporas. Tide casi esperaba que fuera una cúpula de truenos microscópica, pero parecía que no sería así. Aún así, la espora en sí misma poseía varias capacidades interesantes que Tide se complació en incorporar. Su capacidad para recolectar nutrientes era increíble, capaz de crecer en casi cualquier cosa menos una llama abierta. Ni siquiera las regiones nevadas bastarían para detenerlas, solo para ralentizarlas. Las esporas de Flood, a pesar de ser ejemplos de infección, no eran tan buenas para crecer por sí mismas. De hecho, eran un desastre. La creación de nueva biomasa de Flood sin una inteligencia guía activa se limitaba a la conversión de la biomasa existente. Sin otra vida que infectar y convertir, las esporas de Flood simplemente entrarían en hibernación. Al menos, ese había sido el caso hasta que Tide incorporó las capacidades de crecimiento de las esporas orcas. Limitó los cambios a las esporas en el pecio espacial y en las profundidades de la subcolmena por el momento. Después de todo, todavía había adeptos del Mechanicus monitoreando a Malum. No quería que se asustaran al descubrir que el molde era su organismo. 04. Las posibles formas de combate que podía fabricar a partir de orcos eran eficaces, pero no eran nada que no hubiera visto antes o que no pudiera crear él mismo con formas puras. Había revisado los recuerdos de los diversos orcos que había matado y descubrió que era bastante extraño. Sus mentes, aunque distantes, más comprensibles que la de un demonio, eran extrañas en diferentes sentidos. Si mirar dentro de la mente de un demonio era como leer los fragmentos fragmentados de una frase escrita en un idioma alienígena, la mente de un orco era como leer una frase cuyas palabras individuales entendía a la perfección, pero que se unían en una horrible amalgama que era un completo disparate. Había saltos de lógica y comprensión basados en nada que él pudiera determinar, más allá incluso de la más mínima racionalidad que había encontrado incluso en los más fervientes creyentes del dios emperador que había consumido. Había visto cosas así antes, en ciertos humanos que habían perecido. Es decir, en los locos. Que toda la raza orca estuviera literalmente loca no era tan sorprendente, para ser honestos. En realidad, ya lo sabía. Orc-Tech era, como era de esperar, imposible de comprender o utilizar, incluso para aquellos orcos que había infectado y convertido. Quizás un orco alterado podría usar un Shota que era básicamente un tubo, empuñadura y gatillo, pero quería comprender mejor la biología orca antes de intentar nada con un orco vivo. Quizás era una preocupación innecesaria, pero interactuar con una mente gestalt tan violenta como la de los orcos, sin duda, no sería una experiencia agradable. Quería estar preparado para cualquier cosa. Quizás si hubiera creído que el Orc-Tech funcionaría, podría haberlo manejado, pero eso no era algo que pudiera simplemente hacer. ¿Cómo se haría eso? En cualquier caso, la verdad es que no le interesaba mucho el Orc-Tech. Por muy poderosos que fueran algunos de sus objetos de gama alta, tenía demasiados problemas y contratiempos que lo hacían menos inclinado a intentar usarlo. Después de todo, no necesitaba un teletransportador que solo teletransportara la mitad de lo deseado a su objetivo. Aunque probablemente no fuera tan letal para su combate y sus formas puras como lo sería para el orco promedio. La tecnología que pudo rescatar de las diversas naves del pecio espacial, que quedaron vacías a medida que más y más orcos se sentían atraídos por las formas invasoras, le resultó mucho más interesante.
Casi toda estaba en mal estado de conservación y una limpieza a fondo le habría beneficiado enormemente, pero aún conservaba algunas joyas. Los diversos componentes de armas de energía, armas de plasma, incluso algunos fragmentos de lo que parecía una espada orgánica hecha de lo que creía que era hueso espectral. Algunos, como el hueso espectral, le resultaban inutilizables por el momento, pero reunió todo lo que tuviera valor para la bodega del cilindro blindado. Carecía de la capacidad de recuperar el cilindro ni los objetos que contenía por el momento, ya que explorar el multiverso con precisión requería, como mínimo, un grave min. Sin embargo, mantenerlo en un lugar seguro seguiría siendo útil. Esa seguridad era reforzada por la mitad de las formas de combate infectadas por su grupo de abordaje, mientras que la otra mitad se unía al asalto o adquiría tecnología adicional, objetos aparentemente útiles o incluso chatarra que parecía interesante. Al principio, su intención era simplemente meterlo todo en el cilindro, pero incluso el espacioso interior del tubo empezó a llenarse con todas las baratijas que había estado reuniendo. Simplemente meterlo todo dentro probablemente sería perjudicial, sobre todo si se desprendiera algo más volátil que no había notado, lo cual era una posibilidad real. Así que decidió que bien podría usar algunos de los objetos más comunes y guardar lo realmente valioso en el cilindro. Sus números en el pecio espacial ya estaban aumentando, así que podría invertir parte de la biomasa reunida en una nueva forma mental. Una de las valiosas que había encontrado era una pequeña forja de plasma, de unos 2 metros de diámetro, con una fuente de energía interna que, si bien no era infinita, era sorprendentemente eficiente. Por no mencionar que podía moverse con relativa facilidad. Tampoco tenía ni idea de cómo funcionaban sus componentes internos y, dado que era el único que había encontrado hasta el momento, no se había atrevido a desmontarlo para intentar aplicarle ingeniería inversa, por muy tentador que fuera. Los orcos lo habían estado usando como parrilla para cocinar garrapatos en medio de lo que parecía el puente de algún crucero. Curiosamente, la tecnología del resto del crucero era deficiente en comparación con la de la forja. Presumiblemente, los orcos habían sacado su parrilla improvisada de algún otro lugar, ya que la forja era muy avanzada según sus, ciertamente limitados, conocimientos. Aún no había visto ninguna nave con tecnología de alta gama similar, pero sospechaba que la nave de origen simplemente estaba en otra parte del casco, ya que solo había visto una docena de naves, de lo que debían de ser cientos, si no miles. En cualquier caso, le encontraba un buen uso a la forja como componente central de su nueva forma mental, a la que bautizó como las fauces. Principalmente por su enorme boca, pero también porque sería la madre de muchas futuras formas de Fluidtech. Juegos de palabras. La fauce medía 8 metros de altura, con una boca cavernosa, cuyo interior estaba lleno de mecadendritas y tentáculos equipados con diversas herramientas recuperadas. En el fondo de su boca se encontraba la forja, donde se introducía la chatarra y luego se transformaba en la forma requerida mediante manipuladores resistentes al calor y puramente mecánicos. Su nueva forma mental descansaba sobre cientos de poderosas patas, similares a las de un 100 pies. Era lenta y nada ágil, pero de todas formas no estaba diseñada para el combate. Sus costados podían absorber nueva biomasa y convertirla rápidamente en nuevas formas puras que luego equiparía con el equipo que había fabricado o reparado. También tenía 4 poderosos tentáculos laterales que podían atrapar cualquier cosa en un radio de 2 docenas de metros con la fuerza suficiente para sostener un huevo sin romper la cáscara, o la suficiente para romper roca y abollar ceramita. Útil para recolectar material de rescate cercano sin causar daños innecesarios. Las fauces no eran exactamente una fábrica completa en sí mismas, pero aún así eran bastante buenas. También era más avanzada que cualquier cosa a la que tuviera acceso en Malum, incluso las fábricas dirigidas por el Imperio sobre la subcolmena. No generaría un ejército en días, pero en realidad no la necesitaba. Una de las cosas útiles que podía hacer era producir múltiples unidades simultáneamente. El pícaro, el luchador y el bárbaro requerían tiempo, siendo el explorador el que más tiempo requería debido a la cantidad de equipo mecánico que requería. Las espadas sierra eran bastante exigentes. La mayor parte del tiempo que las fauces dedicaban a la producción de dicho equipo. En comparación, podían moldear tanto biomasa como placas simples a una velocidad mucho mayor. En otras palabras, la carne y la armadura sin potencia eran fáciles de fabricar en masa. De hecho, la forja era tan buena fabricando el equipo más simple que estaba perdiendo eficiencia al producir solo las 4 unidades TechFlood que había fabricado hasta el momento.
En otras palabras, para maximizar su eficiencia, necesitaba algo pequeño y económico que pudiera beneficiarse de la armadura, pero que no necesitara piezas más complejas que la propia biomasa. Al principio, pensó en el droide de combate B-1 de Star Wars, posiblemente con su blaster reemplazado por algún arma de proyectiles basada en Flood. Sin embargo, incluso eso parecía innecesariamente complejo para lo que se suponía que era una unidad de chaff. Entonces, lo tuvo. El MOA de Warframe era perfecto. Un par de piernas con una pistola encima. Simple, barato, posiblemente efectivo. Creó una prueba de concepto rápidamente. Sus órganos vitales estaban contenidos en sus muslos, protegidos por músculos poderosos y plastiacero moldeado. Sus espinillas estaban protegidas de forma similar. Las piernas medían menos de 1 metro de largo, pero aún así podían asestar patadas de una fuerza demoledora. Eran rápidas y ágiles, no demasiado fuertes, pero aún así peligrosas, o eso esperaba. El arma que constituía su cabeza era similar al lanzaproyectiles de púas de la forma pura de ataque a distancia. Su cinética era similar en potencia a la de una bala de ametralladora, impulsada completamente por fuerza muscular, aunque perdía potencia mucho más rápido que las balas y era menos efectiva para penetrar blindaje. Aún así, en los espacios generalmente reducidos del interior de las naves, su alcance era suficiente. Por no mencionar que las púas que disparaban, aunque limitadas en número, eran infecciosas y su munición podía reponerse con la biomasa recolectada en el campo de batalla. Un trío de tallos de inundación bajo la boquilla del arma, a los que bautizó como el picador, le daba un toque especial. Lo llamó Cortus, ya que le pareció apropiado para los orígenes del MOA y aún le apetecía hacer juegos de palabras. En comparación con las otras formas de tecnología de inundación, cuya producción requería varias horas, podía completar un corpus en menos de una. A máxima producción, en 4 horas, las fauces produjeron un bárbaro, un guerrero, un explorador, 2 pícaros y 4 corpus. Sí, todo estaba tomando forma. Con cada grupo de 4 horas producido, enviaba a los corpus con los exploradores que producía junto a ellos, con uno de los pícaros en la retaguardia, infectando a cualquier muerto que la escuadra no detectara. El otro pícaro se uniría a las unidades que exploraban los pasillos y salas circundantes que habían transformado el pecio espacial en un laberinto de proporciones épicas. El bárbaro y el guerrero simplemente se unirían a la masacre por las innumerables cubiertas del pecio, atrayendo a un número cada vez mayor de orcos en respuesta a su invasión. También se le ocurrió una idea. Ya había creado a los élites, así que ¿por qué no crear también a algunas de las otras razas del Covenant? Sobre todo cuando tenía formas y funciones prácticamente perfectas para ellos. Con una idea, transformó las apariencias de los pícaros y los guerreros. A los guerreros les creció un cabello espeso, gris oscuro y negro, así como una piel oscura. Sus rostros, previamente similares a los de un humano, fueron alterados para ser más salvajes y simiescos. Así, creó a los brutes o Giralanae. Los pícaros se volvieron aún más flacos, mientras que sus rostros se volvieron más largos, angulosos y parecidos a los de un pájaro, con un pico afilado. Aunque carecían de los escudos que su gente solía usar por el momento, Tide sintió que había acertado al recrear a los Jackals o Kikyar. Probablemente crearía otros en el futuro, pero por el momento estos 3 eran todo lo que necesitaba. Ya se le ocurrían algunas ideas. Quizás podría usar a los Lekgolo como fachada para sus formas de Fluidtech, que obviamente usaban biomasa que no se podía modificar fácilmente para parecer un tipo de Xeno. Después de todo, el bárbaro ya se parecía bastante a un cazador. El cañón de combustible integrado del cazador le dio una idea una que implementó rápidamente. Pensaba que no era probable que los grunts y los propets hicieran acto de presencia. El papel de los grunts lo desempeñarían mejor los corpus y los propets, bueno, no le veía sentido a que fueran más allá de alguna casta de líderes, si decidía seguir ese camino en el futuro. De momento, no los necesitaba. Por otra parte, prefería a los desterrados como facción y por su estética. Sobre todo por su equipo. Si en el futuro decidiera crear una facción títere de Xenos para interactuar abiertamente con la galaxia, probablemente se decantaría por su estética. Halo Infinite tenía vehículos atractivos, después de todo. Aún así, era algo en lo que Tide debía pensar. Por el momento, tenía peces más gordos que pescar. O, en este caso, orcos más grandes. Concretamente, los orcos que surcaban los cielos de las cápsulas de desembarco Monstrum por cientos o miles.
Había intentado comprender mejor las fuerzas de esta horda orca a través de los recuerdos de los orcos que había infectado, pero parecía que las matemáticas no eran su fuerte. Muchos era básicamente la sensación general que percibía. En otras palabras, no tenía ni idea. Claro que a los orcos tampoco, pero en realidad no les importaban los números. Nadie se molestaba en contar algo así, y era discutible si alguno de ellos podía siquiera contar tan alto. Ciertamente, ninguno de los orcos que Tide había consumido demostraba los conocimientos necesarios para hacerlo, pero no podía decir si algunos de los orcos de mayor rango tenían la capacidad de realizar sumas simples más allá de 10. Las defensas de fuego celestial de Malum abrieron fuego con todas sus fuerzas, baterías antiaéreas y cañones láser llenando el aire de destellos amarillos y rojos. Los misiles se lanzaron y ascendieron a toda velocidad, desapareciendo tras la perpetua capa de nubes del planeta. Las rocas gigantes y otras naves orcas eran prácticamente invisibles, pero la luz de las explosiones se filtraba entre las nubes oscuras, como relámpagos. Y esos destellos se hacían cada vez más brillantes a medida que, a pesar de los esfuerzos del planeta por crear una cúpula de muerte alrededor de sus colmenas, el enemigo seguía acercándose. En las altas esferas de las torres de la colmena, más allá de la capa de nubes, las defensas estaban aún más concentradas que en cualquier otro lugar de Malum, pero también eran más limitadas en cuanto a su protección. Ni siquiera se trataba de que sus defensores decidieran ignorar al grueso del enemigo para centrarse solo en aquellos que se acercaban a las torres. Era algo que los gobernantes de Malum habían decidido hacía mucho tiempo al construir y distribuir sus defensas. A la nobleza le importaba poco el resto de la colmena, aunque fuera una idea absurda y a corto plazo. En cualquier caso, su egoísmo había dejado las torres de la colmena intocables para cualquier fuerza orca, aunque esto tuvo el efecto involuntario de atraer cada vez más marea verde hacia las zonas con las defensas más robustas. Tide no podía asegurar si los orcos podrían realmente abrirse paso, tan fuertes eran las defensas concentradas en un área tan pequeña, pero iban a intentarlo, eso estaba claro. Al principio, lo único que caía entre las nubes eran escombros, los restos destrozados de rocks orcos y naves de desembarco desguazadas, ninguno de los cuales medía más de unos pocos metros de diámetro. Eran meteoritos en llamas, la mayoría demasiado pequeños para sobrevivir a las velocidades a las que viajaban, que se consumían incluso antes de tocar el suelo. Los fragmentos más grandes eran más peligrosos, pero cualquier daño que pudieran causar a la colmena era considerado insignificante por el imperio. Tide poco podía hacer para cambiar esta consideración sin obstaculizar las defensas de toda la ciudad, así que se vio obligado a aceptarlo. Por ahora. Era consciente de las esporas orcas que cada nave de desembarco destruida esparcía con sus explosiones, pero las colmenas estaban tan repletas de esporas de Flood que dudaba que algún orco comenzara a crecer dentro de ellas. Con suerte, los inspectores del Inquisidor notarían la violenta reacción del organismo 04 ante las esporas orcas e informarían a su amo. Animó a la gente a refugiarse de la lluvia ardiente. No había muchos refugios capaces de soportar un trozo de escombro del tamaño de un coche pequeño fuera de las torres, pero hizo lo que pudo para guiarlos lejos de las zonas donde vio caer escombros más grandes, lo que les daba una sensación de peligro y fatalidad si se acercaban a una zona así o se habían escondido en una. No era perfecto, ni de cerca. Pero era todo lo que podía hacer por el momento. Finalmente, la primera de las naves de desembarco orcas comenzó a atravesar las nubes. Estas eran las oleadas iniciales más grandes y robustas, extendidas más allá de los límites exteriores de la colmena, donde las defensas estaban menos concentradas y no podían concentrar suficiente fuego para desintegrarlas. Estas se estrellaron contra los páramos que rodeaban Malum, repletos de cañones pesados, transformados instantáneamente en bases de operaciones avanzadas. Los orcos ni siquiera se molestaron en esperar a que aterrizara el resto de sus camaradas, que ya descendían de sus rocks por cientos. Un rugido creciente se oía en los confines de Malum, un grito colectivo de excitada sed de sangre. ¡Guau! Delobar sentía el clic de la munición nueva en su ametralladora más que oírla. Era difícil oír gran cosa, con los sonidos de la batalla y la sangre bombeando en sus oídos. Solo las órdenes de su sargento parecían clarificar la cacofonía de la guerra. Apuntada a sus ojos. Delobar no era un tirador muy bueno. Era mediocre, incluso en el campo de tiro.
Si hubiera pensado con claridad, probablemente le habría dicho al sargento que disparara algo tan pequeño como el ojo de un piel verde a 100 pasos era bastante difícil, sobre todo si dicho piel verde corría hacia él blandiendo un cuchillo enorme que parecía pesar más que él. Sin duda, no pensaba con claridad. Todo parecía moverse como un sueño, ralentizado, como si todos se movieran a través de gel refrigerante. Estaba en las afueras de Malum, más lejos que nunca en su vida, en el frente. Debería haber estado aterrorizado. Muerto de miedo. Quizás fue el coraje del dios emperador lo que lo llenó, o tal vez albergaba algo dentro de sí mismo que desconocía, pero no tenía miedo en absoluto. Simplemente estaba decidido a mantenerse a sí mismo y a su escuadrón con vida. Incluso al espeluznante Hurt. Miles de soldados de la FDP, decenas de miles, incluso cientos de miles, lo acompañaban. En realidad, las cifras eran solo vagos conceptos. No tenía ni idea de cuántos hombres y mujeres lo acompañaban en la serie de trincheras excavadas con rapidez y las defensas erigidas que rodeaban la ciudad colmena. Sin embargo, nada de eso importaba. Apuntó su ametralladora una vez más a la masa verde que se acercaba, exhaló profundamente y apretó el gatillo. El primer disparo no alcanzó al piel verde al que apuntaba, pero eso solo significó que impactó en el costado de otro de los brutales xenos en otra parte de la masa. Su segundo disparo, sin embargo, alcanzó al orco de lleno, derribando a la bestia gimiente al suelo, y los xenos fueron rápidamente engullidos por la horda que se acercaba. La ametralladora pesada abrió fuego contra la horda, y Delobar miró de reojo a su artillero. El espeluznante Hurt era un recluta reciente, que se había unido a las fuerzas de defensa de Pakistán hacía solo unos días. Era apenas un hombre más entrenado que un civil, pero Delobar tenía que admitir que dominaba el manejo de las armas. Casi todos los disparos de su pesada ametralladora parecían acertados, derribando a una docena de pieles verdes en segundos. Delobar y algunos de sus compañeros de escuadrón se preguntaban sinceramente si no sería en secreto algún antiguo guardia o incluso un agente de la Inquisición. Ciertamente, Hurt no se parecía a ningún recluta nuevo que Delobar hubiera conocido antes. Era grande y de aspecto rudo, con mejores reflejos que cualquier otro hombre del escuadrón. Pero también era distante y griega. Extrañamente tranquilo, constantemente, incluso ahora, se dedicaba a aniquilar pieles verdes con la misma mirada que un soldado limpiando su arma o un trabajador de una cadena de montaje fichando su turno. Aún así, Delobar se alegraba de tenerlo con él en una pelea, fuera agente secreto de la Inquisición o no. Delobar volvió a disparar, esta vez contra uno de los pieles verdes más pequeños y escuálidos. Tenía la sensación de que debía dejar a los enemigos más grandes, a quienes tenían armas más potentes. Las ametralladoras automáticas no hacían mucho contra los pieles verdes más grandes, más allá de molestarlos, al parecer, a menos que les diera un tiro de suerte en el ojo. Sin embargo, los más pequeños no eran un problema en comparación. Una repentina serie de explosiones atravesó la horda, y Delobar se preguntó vagamente si los superiores habrían colocado un campo de minas o algo así en los alrededores de Malum. No se quejaría si así fuera. Los pieles verdes se acercaban cada vez más a su trinchera, a pesar de que las explosiones atravesaban sus filas. A lo lejos, veía cómo sus naves de desembarco caían al suelo, sintiendo el temblor que se extendía por el suelo al aterrizar. No importaba cuántos mataran, seguían acercándose. Con el rabillo del ojo, Delobar creyó ver a uno de los pieles verdes más pequeños caer al suelo y empezar a convulsionar, pero su mente agotada apenas lo notó. Entonces volvió a ocurrir, a otro de los pequeños en otra parte de la horda, luego a otro, y a otro. Entonces no fueron solo los pequeños. Pieles verdes tras pieles verdes se desplomaron, agarrándose los pulmones o el estómago, tosiendo sangre roja oscura. Cada vez más se apresuraban a reemplazarlos, indiferentes a la muerte de sus compatriotas, pero cada vez caían más. Delobar dejó de disparar por un momento, simplemente observando con confusión y asombro cómo una tras otra fila de pieles verdes cargaban contra sus filas, solo para desplomarse, convulsionar por unos instantes, y luego quedarse inmóviles, muertos. Los demás de su escuadrón también bajaron las armas, incapaces de creer lo que veían. Solo Creep y Hurt siguió disparando, aún en calma, solo que ahora apuntaba a los orcos más grandes que aún podían moverse incluso después de empezar a convulsionar. ¿Qué demonios? Delobar oyó murmurar a su sargento, sumido en la confusión. Rug avanzaba a zancadas por el pasillo, abriéndose paso a empujones y codazos con sus compañeros mientras intentaba avanzar hacia la cabeza del grupo.
Su armadura resonó con fuerza contra los mamparos y sus compañeros, llenando los oscuros pasillos de uno de los innumerables restos del pecio. El sonido quedó eclipsado por el ruido de los propios orcos. Casi 30 voces fanfarroneando, cantando y armando todo tipo de alboroto al adentrarse en el pecio. Alguien o algo se había colado en su territorio y el caudillo Grinide no iba a permitirlo. Así que, incluso mientras el gran jefe lideraba la lucha en tierra, algunos enemigos se habían quedado atrás para encargarse de quienquiera que hubiera sido lo suficientemente estúpido como para abordar un pecio lleno de orcos. Rook ya había oído las historias de un par de orcos que habían visto a los abordadores y le había entusiasmado unirse a la diversión. Monstruos grandes, monstruos pequeños, orcos que se convertían en monstruos. Era como un sueño hecho realidad. Era extraño que los chicos que habían luchado contra los monstruos y sobrevivido no parecieran pensar lo mismo, gimiendo como mocosos, pero a Rook no le importaba demasiado. Solo quería una buena pelea, y si no podía tenerla en el planeta de abajo, estaba más que feliz de luchar aquí. Al parecer, los monstruos que algunos orcos llamaban podridos habían tenido una buena pelea con ellos, y Rook estaba emocionado por ver qué podría conseguir. Quería una rebanadora nueva y reluciente para combinar con su nueva gatillo. De repente, el Nock que lideraba su grupo, un bruto llamado Ugrok, se detuvo en seco. Los chicos que iban delante se detuvieron justo antes de chocar con la espalda del orco más grande. Por desgracia para los orcos, los chicos que los seguían no se detuvieron tan rápido, empujando a uno de ellos hacia adelante, directo al trasero de Uk. El orco más grande ni siquiera se inclinó hacia adelante, sino que gruñó furioso al orco ofensor, quien se encogió ante la mirada irritada. «Silencio, idiotas», espetó Uk, y en un instante los orcos guardaron silencio. Incluso el sonido de sus armaduras al chocar se apagó. «Huelo algo». Rook tardó un instante en percibirlo también por encima de la grasa de las naves y el hedor a verde, y se asombró ante la afilada nariz de su Nock. Ahora que todo estaba en silencio, en la distancia, más allá de la iluminación de sus orbes luminosos, se oyeron pasos pesados. Pasos muy pesados, que estremecieron el suelo con su paso. Y cada vez eran más fuertes. Cada vez más cerca. Los chicos se removieron, repentinamente nerviosos. Algo les pasaba. Más allá de la proximidad de un enemigo enorme, sentían un miedo latente en lo más profundo de su ser. Claro que la reacción de un orco ante semejante sentimiento era muy distinta a la de la mayoría. «Adelante», rugió Uk, y los orcos unieron sus gritos y burlas a los de su líder, repentinamente más fuertes que antes, como si intentaran dominar el ruido enemigo. Un aullido penetrante, como el estertor de 100 seres, cortó la cacofonía y los pasos retumbaron hacia adelante. De la oscuridad, una monstruosidad descomunal se abalanzó sobre ellos, con garras de hueso y metal brillando a la luz de sus orbes luminosos y una suave luz azul emanando de sus palmas. Los orcos rugieron y dispararon sus dardos, llenando el pasillo de Daka. La mayoría de los disparos se fueron desviados, ni siquiera cerca de alcanzar sus objetivos, pero muchos dieron en el blanco. Las rondas cinéticas hicieron agujeros en el marco del monstruo, pero no hicieron nada para frenarlo, aparentemente sin tener ningún efecto. Los orcos abandonaron sus shotas en favor de sus rebanadoras y se lanzaron al encuentro de la criatura aullante. Sus gritos de guerra mudos se enfrentaron a su constante grito. Uk fue el primero en alcanzar al monstruo. Sus piernas más largas le otorgaban mayor velocidad. La rebanadora del Nova atravesó el aire, abriendo un largo corte en el pecho de la criatura, pero pareció surtir tanto efecto como el Daka. Las extremidades del podrido se flexionaron con una fuerza terrible, y sus garras devolvieron el corte al Nova. Se oyó un chirrido metálico cuando profundos cortes desgarraron la armadura del enorme orco. La fuerza del golpe lo lanzó hacia atrás como un muñeco de trapo, vivo pero herido. Un trío de bois, incluido el que había chocado con Uk, se abalanzó sobre el podrido, hundiendo sus rebanadoras en su carne, liberando un líquido viscoso y amarillento. Los bois gritaron triunfantes un instante antes de que dos de ellos fueran destrozados por un par de garras. El tercero fue arrancado del roter por una enorme garra, sujetándolo por el pecho. La luz azul en la palma del roter se convirtió en un destello cegador y se desató una ola de calor abrasador. Cuando la luz se apagó, todo del orco acorazado, salvo sus piernas y brazos carbonizados, junto con algunos trozos de metal ennegrecido, desapareció. Se vaporizó en un instante.
Mientras el Roter apartaba a su víctima y se preparaba para enfrentarse al resto de los orcos, los dos que ya habían caído bajo sus garras comenzaron a temblar, a pesar de estar completamente muertos y destrozados. Los restos de sus mitades superiores se pusieron de pie, apoyados en sus brazos, que comenzaron a romperse y a recomponerse. El crujido de los huesos y el desgarro de la carne se oían incluso por encima del fragor de la batalla. Un trío de tentáculos surgió de ellos en una neblina sangrienta, enganchados en los extremos con garras afiladas como cuchillas. Los rostros muertos de los orcos se retorcieron en furia y sus brazos se abalanzaron sobre sus antiguos camaradas, con tentáculos azotando el aire salvajemente. El orco frente a Rook se abalanzó sobre uno de los muertos reanimados, disparando su escopeta al pasar, destrozando el cráneo del primer orco muerto, haciéndolo caer y quedar inmóvil de nuevo. Sin embargo, el segundo se impulsó, saltando hacia el orco, con sus tentáculos ya extendidos para rodear su cuello. Casi como los dientes de una espada sierra, huesos afilados atravesaron la carne de los tentáculos y se incrustaron en el cuello del orco, mordiendo profundamente. Los tentáculos de la criatura tiraron y, con una facilidad casi asombrosa, la cabeza del orco fue arrancada casi por completo del cuerpo, solo su médula espinal lo mantuvo relativamente intacto. Rook apuntó con su shota, al notar que el Daka parecía suficiente para estas formas al menos, y abrió fuego. Ambos orcos, no muertos y casi muertos, fueron destrozados por la lluvia de balas. Se desplomaron y quedaron inmóviles, pero Rook mantuvo un ojo en los cadáveres, por si acaso, incluso mientras se giraba hacia el podrido. En el tiempo que le había llevado matar a uno de los orcos infectados, el podrido había abatido a una docena más con increíble facilidad y ahora estaba de nuevo enfrascado en un combate cuerpo a cuerpo con Uck. Un combate que el Nob claramente estaba perdiendo. Con una última y feroz embestida, las garras del podrido se clavaron profundamente en el pecho del Nob, perforando la debilitada armadura. Hubo otro destello de luz y entonces el Nob desapareció, junto con un desafortunado orco que se había apresurado a ayudarlo. Cada vez más orcos caídos empezaban a temblar y a desarrollar nuevas extremidades mutadas, y Rook tenía el presentimiento de que esta lucha no iba a terminar como ellos querían. Pero Rook sabía que los orcos siempre ganaban. Aunque quizá no hoy. Dicho esto, Rook se dio la vuelta y salió pitando de allí, jurando que volvería y vencería al podrido. Más tarde. En algún momento. Probablemente. Capítulo 19, El vigilante en los muros, día 17. Solo la monumental contención de Ellen salvó la exhibición, uno de sus artefactos más valiosos. Si hubiera sido una sirvienta más débil del dios emperador, podría haber destrozado la invaluable pieza de arqueotecnología bajo sus puños blindados en un ataque de furia. Pero, en realidad, sus manos solo se apretaron hasta convertirse en puños. La exhibición contenía un holograma verde brillante de la zona habitable de Monstrum, la horrible y desvencijada mole espacial, una luna inquietante que colgaba sobre su cielo oscuro, proyectando una sombra sobre las tierras baldías, que no habían conocido tal alivio en milenios. Las oleadas iniciales de orcos habían sido masivas. Un torrente de cápsulas de desembarco, rocks que caían y naves de desembarco. Según las estimaciones del Mechanicus y los augures, más del 43% de esas oleadas habían sido aniquiladas por el fuego celestial antes incluso de atravesar las oscuras nubes del planeta. Millones de orcos, aniquilados en una gloriosa exhibición del poder del imperio. Sin embargo, millones más habían logrado llegar a la superficie. Y aún llegaban más. No era exactamente la lluvia torrencial de las primeras oleadas, pero estos refuerzos seguían siendo masivos y mejor dirigidos. Menos pérdidas en el descenso significaban un mayor número de orcos en la superficie. Ellen sabía con certeza que más de la mitad de las colmenas estaban bajo amenaza constante. En cuanto al resto, solo podía asumir que así era, ya que había perdido contacto con las ciudades de Ate, Handus, Dolus y Eris. Era obviamente improbable que Limos le enviara informes y Enyo, solo podía asumir que las fuerzas imperiales en Enyo habían sido aniquiladas. Habían estado luchando contra los Genestealers, había pocas posibilidades de que sobrevivieran al asalto orco. En este punto, habría dado la orden de volar los túneles que conectaban Enyo con Wiro, cortando a los Genestealers de cualquier camino hacia el norte excepto a través de Malun, pero los orcos lo hicieron imposible. Según los últimos informes, los inmundos Xenos tenían el control de esos túneles. Los Genestealers y los orcos estaban claramente luchando, al menos. Una mini guerra de Octario se estaba librando en Enyo y Ellen estaba más que dispuesta a dejarlo estar por el momento.
Más preocupante era la pérdida de contacto con las otras colmenas. No creía que fueran tan incompetentes como para caer instantáneamente ante el asalto orco, pero incluso si lo hubieran hecho, debería haber habido alguna señal o un último contacto. En cambio, no hubo nada. Silencio total. La noosfera en esa zona del planeta también estaba extrañamente silenciosa según Vidriov. No había desaparecido, no había sido destruida ni desconectada, simplemente, tranquila. Ellen ya había enviado una docena de grupos de exploración, pero ninguno había regresado. O bien habían sido asesinados por los orcos, o algo más había obstruido su misión. De todas las colmenas del sur, solo Malum seguía enviando informes regulares. Solo Malum no se vio afectado por el ataque orco. El organismo, 04 al menos parecía tan letal para los orcos como para los Genestealers. Eso debería haber sido tranquilizador, pero Ellen solo sentía una creciente paranoia. Semejante creación era demasiado efectiva, demasiado beneficiosa, y sabía por largas instrucciones que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, a menudo lo era. Aunque Vidriov estuviera deseando desplegar el organismo, 04 a gran escala contra los Xenos, Ellen no era tan insensata. Lo que residía en Malum no beneficiaba en absoluto a la humanidad. No era una creación del dios emperador, de eso estaba segura, sino probablemente de unos Xenos inmundos o de cierto dios oscuro. Necesitaba a Vidriov, pero el tecnosacerdote no siempre era tan obediente como alguien como Purilla, la leal herramienta que era. No había ordenado la destrucción del organismo, sobre todo porque carecía de las fuerzas para hacerlo, sino también porque el tecnosacerdote podría negarse. Nunca abiertamente, por supuesto, pero eso lo empeoraba, no lo mejoraba. Podría extraer una parte de las muestras que poseía para un estudio secreto más profundo. Quizás ya lo hubiera hecho por si Ellen decidía repentinamente ordenar la destrucción del organismo. Los adeptos del Mechanicus verdaderamente leales a los representantes elegidos por el dios emperador, a quienes habían jurado lealtad, eran escasos, y no era tan ingenua como para pensar que Vidriov la consideraba una verdadera inquisidora. Era joven y, a sus ojos mecánicos, probablemente ingenua. Ellen ya habría disparado al tecnosacerdote si no fuera tan capaz o influyente en el Mechanicus local del sector. En cambio, le había dejado creer que poco a poco podría aceptar su forma de pensar. Estaba segura de que, con más datos, sus creencias resultarían correctas y se revelaría el titiritero tras este plan. Con suerte, Vidriov lo aceptaría, al igual que Purilla. Si no, bueno, Vidriov no era tan poderoso como para no poder lidiar con él de forma más discreta. La forma de combate acechaba por los oscuros pasillos, con sus sensores estremeciéndose al percibir el aire, la luz y el sonido. Una vez orco, poco de su antiguo ser era evidente. Sus patas inferiores se habían fusionado y alargado, convirtiéndose en una cola serpenteante que ondulaba con increíble fuerza, deslizándose por el suelo, sobre montones de escombros y chatarra. La forma de combate percibía todo a su alrededor con una claridad inhumana, pero no se detenía a recoger los innumerables tesoros y baratijas que veía. Su función era explorar, dispersarse, matar, recoger materiales. Era una tarea que dejaban a las formas más pequeñas que lo seguían, mientras observaban diversos objetos de posible interés. Aún no se había topado con un orco desde el enfrentamiento donde fue creado, uno de esos cadáveres infectados por un pícaro, tras ser eliminado por un ranger. El grupo del ranger lo había abandonado, y parte de su biomasa se la había llevado para recargar la munición de los MOA que acompañaban a la forma tecnológica más grande. Lo habían abandonado para que mutara y atacara por su cuenta. Los orcos no eran las criaturas más sigilosas, pero no era el caso de las formas de combate creadas con ellos. La forma serpenteante del orco mutado era silenciosa, arrastrándose en la oscuridad como un depredador. Estaba solo, y los orcos rara vez atacaban solos. Formas más grandes, como el bárbaro, o aquellas con otras ventajas como el ranger y sus armas, podrían haber sido capaces de enfrentarse a tantos en un combate directo, pero esta forma de combate no tenía ni tamaño ni ventaja tecnológica sobre los orcos. En cambio, se mantenía en las sombras. Un grupo de orcos era fuerte y podía abrumar a una forma de combate solitaria con su número, pero su visión nocturna era inferior a la de los humanos, y los lugares oscuros eran abundantes en la mole. Tide había descubierto que habían empezado a detectar su aproximación por el olor de sus formas, así que estaba experimentando con diferentes aromas, buscando uno imperceptible para los pieles verdes. Incluso alterar el olor había resultado bastante efectivo, ya que los orcos no asociaban los nuevos aromas con los podridos.
Ninguno de estos pensamientos pasaba por la mente robada de la forma de combate, por supuesto. Su atención estaba centrada en los pasillos, en permanecer oculto en la oscuridad, siempre alerta ante la más mínima señal de enemigo. Así que, cuando la cámara de seguridad en la pared de uno de los innumerables pasillos que componían el laberíntico interior del pecio espacial giró y siguió a la forma de combate mientras avanzaba, lo notó. La forma de combate se congeló, pero la cámara continuó girando, apuntando al final del pasillo. Luego, pasados exactamente 3 segundos, volvió a girar hasta apuntar al otro extremo del pasillo. Otros 3 segundos y el ciclo se repitió. Una y otra vez, la cámara giraba, se detenía y repetía. Pasó docenas de veces sobre la forma de combate. El único movimiento de la criatura del Flood eran las ligeras sacudidas de sus sensores. La forma de combate se abalanzó hacia atrás. La pierna elástica que acababa de mutar, oculta a la vista de la cámara por su biomasa, se desprendió del suelo con la fuerza suficiente para lanzarla por los aires y estrellarse contra la pared. Un gemido ensordecedor emitió al engancharse a la pared, justo delante de la cámara, gritando mientras mostraba las fauces mutiladas del orco. Sin embargo, la cámara seguía girando una y otra vez. Siempre con precisión de 3 segundos, sin interrupciones. El grito se apagó, sus ecos recorrieron los pasillos, las mandíbulas se cerraron, y Tide se preguntó si era simple paranoia o algo más. El suave zumbido de la cámara era un ruido que su forma de combate habría percibido de fondo mucho antes, lo que le hizo creer que la cámara se había activado remotamente. Su intento de asustar a quien quiera que la controlara para que cometiera un error parecía no haber dado resultados. ¿Estaban los orcos usando ahora las innumerables redes de seguridad de las distintas naves? No lo habían hecho en ninguna otra sección que hubiera visitado, pero nunca había estado en esta zona del casco, que estaba cerca de su núcleo. Quizás la presencia orca allí era mayor. Si no era obra de los orcos, quizás aún había algunos subsistemas en funcionamiento. Quizás un sensor de proximidad o algo similar había detectado su movimiento. O incluso una simple fluctuación de energía aleatoria. Había suficientes naves fusionadas entre sí, por lo que muchas probablemente se habían conectado de alguna manera, formando una red de cables que haría reconsiderar su carrera a un ingeniero eléctrico. No le sorprendería descubrir que el generador de una nave producía energía para una esclusa de aire al otro lado del casco o algo similar. La nave era de tecnología imperial, por lo que podía ver. Algo así como un crucero ligero. Vieja y poderosa, pero no tan antigua ni imponente como para estar hecha de algo particularmente valioso tecnológicamente. No era imposible que tuviera algún espíritu máquina peculiar o algo que aún estuviera presente después de tanto tiempo. Tide no estaba seguro de los espíritus máquina. Los adeptos del Mechanicus obviamente creían en tales cosas, y poseían muchos recuerdos que al menos demostraban su existencia. Su problema no era falta de fe ni incredulidad en lo sobrenatural. Al fin y al cabo, este universo tenía demonios literales. Los espíritus máquina no eran tan descabellados en comparación. Tendría que estar loco para negarlo. Sin embargo, con los demonios, al menos tenía una sólida comprensión de lo que eran. Entidades psíquicas, depredadores de la disformidad, fragmentos de los dioses del caos que eran, a su vez, manifestaciones de diversas emociones y creencias. Espíritus máquina, sin embargo, en su vida anterior, nunca había habido una respuesta clara, que él supiera. Incluso si eran reales era tema de debate, aunque la comunidad generalmente aceptaba que lo eran, según su comprensión. Inteligencias artificiales, inteligencias virtuales, manifestaciones psíquicas de la fe de los tecnosacerdotes, o simplemente el resultado de la explicación religiosa de por qué cuidar bien la maquinaria la hacía funcionar mejor y durante más tiempo. Tide no estaba seguro de cuál era la razón, si todas eran ciertas hasta cierto punto, o si ninguna de ellas y algo más estaba sucediendo. Maldito Games Workshop y su enfoque de todo y nada es verdad para 40K, pensó Tide con algo de amargura mientras la forma de combate caía y dejaba atrás la cámara, que continuaba con su constante ir y venir. Después de unos minutos, el pasillo estaba de nuevo vacío en ambas direcciones y el dispositivo finalmente se detuvo. Purilla cruzó la puerta hacia el laboratorio, sus ojos se posaron rápidamente en la forma de Vidriov. El Genetor era diferente de lo normal, sus auméticos de brazo normales, de diseño bastante humano, habían sido reemplazados por una serie de mecadendritas zumbantes, casi como tentáculos, cada uno con un cuchillo quirúrgico o alguna otra herramienta en la punta.
Le faltaban las túnicas y cualquier trozo de carne que alguna vez tuvo estaba cubierto por placas de metal selladas magnéticamente, especialmente moldeadas para protegerlo pero no obstaculizar el movimiento. El tecnosacerdote permanecía de pie dentro de una gran caja transparente, hecha de un material transparente parecido al vidrio, que había sido erigida recientemente, trabajando sobre el cadáver medio diseccionado de un orco. De vez en cuando, partes de su brazo descendían para realizar algún corte o extraer algún órgano. Varias de esas piezas estaban contenidas en 4 frascos cerca de él, cada uno etiquetado con un número. El número era 4. ¿No hay suficientes orcos enteros para tus pruebas como para que tengas que descuartizarlos? Dijo Purilla, medio en broma. Vidrioth no apartó la mirada de su trabajo, probablemente consciente de su llegada incluso antes de que se abriera la puerta. Sabía que él podía oírla, incluso a través del material que lo mantenía aislado. La inquisidora Ellen solicitó que se realizaran más experimentos con especímenes muertos, respondió Vidrioth con calma. Esta barrera no es suficiente para contener las esporas de múltiples especímenes orcos. He modificado los experimentos para adaptarlos. Ya veo, dijo Purilla simplemente, deteniéndose justo fuera de la caja. Zeka vio una sección separada, similar a una esclusa de aire. Aunque no era tecnosacerdote, reconoció la sección de esterilización por lo que era y la evitó. Ese tipo de cosas estaban reservadas para tecnosacerdotes, no para humanos no aumentados como ella. ¿Y qué resultados traerán estos experimentos? Aún no se conocen esos datos, dijo Vidrioth, mirándola por primera vez desde su llegada. Aún no se han realizado. Si tuvieras que adivinar, quiero decir, dijo Purilla arrastrando las palabras. Vidrioth guardó silencio. Normalmente, habría podido ver su único ojo y adivinar lo que sentía, por mucho que el tecnosacerdote negara tener algo así en su interior, pero ahora estaba cubierto por una especie de gafas protectoras especialmente diseñadas. No tengo datos que sugieran que los nuevos experimentos diferirán de los anteriores, declaró finalmente Vidrioth, casi a regañadientes. Purilla sabía que a Vidrioth no le gustaba mucho. O, mejor dicho, al Genetor no le gustaba. Los psíquicos no le tenían tanto miedo. No era el odio ardiente hacia alguien como la canonesa local, quien Purilla sabía que la quemaría en la hoguera en un instante si alguna vez tuviera la oportunidad, sino la frustración de que alguien acostumbrado a aprenderlo todo con facilidad se viera ante un misterio irresoluble. La disformidad no era fácil de comprender para quienes no tenían la visión, y Purilla siempre había sabido que tal ignorancia a menudo generaba miedo. Vidrioth no le tenía miedo, simplemente no podía entender cómo funcionaba. ¿Cómo funcionaba su mutación? Cuando se conocieron, el Genetor la había instigado con todo tipo de dispositivos, preguntas y pruebas, intentando medir lo inmensurable. La opinión de Purilla sobre el tecnosacerdote se había agriado después de eso, aunque con los años había llegado a tolerar e incluso respetar al cultista del Omnisia. Pero los acontecimientos recientes le habían dado una nueva claridad en algunos asuntos. Vidrioth, en comparación con la mayoría de sus congéneres, no era mala persona. Era más que nada curioso, seguro de sí mismo y carecía del sentido común de la mayoría de la gente. Antes, ella había pensado que eso último era una desventaja. Ahora que Purilla había descubierto lo retorcido de ese sentido común, había revisado su opinión sobre el tecnosacerdote. Se preguntaba si la marea le abriría los ojos como a ella. ¿Era especial? ¿La elegida? ¿O simplemente la primera? ¿Acaso era la primera? Tantas preguntas y, por primera vez en su vida, Purilla sería libre de formularlas, una vez que hubiera dejado entrar a la marea. Me imagino que, si la Inquisidora de verdad quisiera ver los resultados de la infección de orcos muertos por el organismo 04, solo tendría que ir a Malum y verlo por sí misma, dijo Purilla, casi con indiferencia, mientras fingía estudiar la espeluznante exhibición de los intestinos de un orco. No tenía ni idea de lo que estaba viendo, al menos no específicamente. Sabía que algunos psíquicos, tanto autorizados como no, trabajaban a veces con órganos de seres vivos, utilizándolos como focos para sus rituales, pero nunca había oído hablar de un orco utilizado de esa manera. Ella no utilizaba tales métodos, ni tenía ningún interés en hacerlo ni en comprobar por qué los orcos no eran sacrificios más comunes. Tu discurso indica que quieres llevarme a ciertas conclusiones, dijo Vidrioth, tan directo y excesivamente complejo como siempre, incluso mientras volvía a su trabajo. Podrías decir simplemente que te estoy guiando a alguna parte, señaló Purilla mientras observaba el tubo verdoso del estómago del orco. Incluso sus entrañas eran verdes, al parecer.
¿Qué quieres, psíquica Purilla? Preguntó Vidriov, justo cuando un suave zumbido se emitió desde las entrañas del orco, seguido rápidamente por el ruido de una sierra cortando hueso duro de roer. Los orcos asaltan todo el planeta, declaró Purilla, girando la cabeza para mirar directamente al Genetor. Los genes de Alers buscan subvertirnos. Y hemos perdido todo contacto con todas las ciudades al sur de las tierras ardientes, excepto la única colmena donde se encuentra la mayor parte del organismo, 04. La misma ciudad que ninguno de nuestros enemigos xenos puede tomar porque el aire mismo es veneno para ellos y completamente inofensivo para nosotros. He leído los informes, psíquica Purilla. Un ejército de orcos, decenas de miles, simplemente pereció. Incluso sus esporas, la razón por la que te confinas en esta caja, fueron completamente destruidas. Nunca habrá orcos en Malum ni en sus alrededores. Nunca. ¿Cuántos otros mundos pueden decir eso? He leído los informes, psíquica Purilla, repitió Vidriov, con un tono de frustración latente en su voz, que apenas se filtraba por los moduladores. Sus argumentos son inútiles conmigo. He dejado muy claras mis opiniones sobre la liberación del organismo, 04, tanto a usted como al Inquisidor. No me corresponde a mí tomar esa decisión. Podría ser, estuvo a punto de decir Purilla, pero se detuvo. No, era demasiado pronto para decir algo así. Demasiado pronto. Vidriov, por muy frustrado que estuviera porque ignoraran su consejo, no estaba ni de lejos lo suficientemente furioso ni asustado como para ir en contra de la orden de un inquisidor. El ataque de los orcos contra la capital y varias de las colmenas del norte había sido repelido, no tan fácilmente como en Malum, pero sin grandes pérdidas. El estado de las colmenas del sur era un misterio, pero incluso si todas excepto Malum hubieran caído ante la marea verde, Purilla creía que era más probable que el Inquisidor se alegrara con la destrucción del grueso de las fuerzas genes de Aleri, de forma menos abierta, con la pérdida de las ciudades más cercanas a un desafío abierto al imperio. Sin mencionar las bajas civiles. Tales cosas eran pérdidas aceptables en la opinión de personas como Ellen. A Purilla le costaba cada vez más contener su creciente frustración con el Inquisidor. Cada día morían incontables inocentes. Ciudadanos del imperio que Ellen afirmaba proteger y que no habían cometido ningún crimen, abandonados a su suerte cuando una solución dorada, estaba en la palma de su mano, si tan solo la usara. Ellen parecía estar buscando una razón, cualquier razón, para que el organismo, 04 pudiera estar corrupto o ser una conspiración de uno de sus enemigos. Purilla sabía que no. La marea no era malvada ni odiosa. Quería ayudar. Purilla no sabía qué era la marea, qué era realmente, pero sabía que era buena. O, al menos, la mejor oportunidad que tenía el universo. Si tan solo Ellen lo viera. Un pensamiento la asaltó. Recordó el alma que había acunado en su abrazo psíquico, traída consigo al reino de la marea. ¿Podría hacer algo similar con Ellen? Iker Purilla. ¿Estás bien? Purilla salió de sus pensamientos al oír la voz de Vidriov, quien se había girado para mirarla de frente y se había acercado al borde del cristal. Su brazo cubierto de mecadendrita estaba bajado, manchado de sangre oscura y otras vísceras. Estaba perdida en mis pensamientos, admitió Purilla, negando con la cabeza. Creo que debería irme. Disculpa por interrumpir tu trabajo. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás a un tecnosacerdote confundido, con las mecadendritas vibrando. Fue a su habitación y se arrodilló frente a su altar, como si rezara en silencio, pero ningún pensamiento sobre el dios emperador cruzó su mente. En cambio, un plan comenzaba a tomar forma poco a poco. Bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.